Camina al Congreso. Aquí vive la democracia. Una vez más, bienvenidos a Me Pido la Palabra. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial, pero muy especial, quien va a estar hablándonos acerca del proceso educativo del país. Griserio, ¿cómo estás, senador? Iván, bienvenido a nuestro programa Me Pido la Palabra. muchas gracias. A ver, senador. Está rankeado, ¿no? Está rankeado, Me Pido la Palabra. Sí, bueno, mucha gente y toda esa cosa. Hay que venir, hay que volver. Sí, claro. Senador José Eliezer Guevara, la costumbre nuestra de este programa es muy importante preguntarle a nuestros personajes cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido su vida. Usted ha sido senador por el magisterio, es decir, su nicho de votación ha sido el magisterio. Ha logrado unas conquistas muy importantes, pero queremos que usted nos cuente primero dónde nació, a qué se debe, cómo fue su trayectoria, cómo fue su vida, por qué llegó a estas alturas del Congreso de la República, qué ha hecho por la educación en Colombia. Griserio, muchas gracias. Vea, yo nací en la Amazonia por culpa de la política. Y preguntarán por qué. Porque mi padre salió huyendo del Líbano a Tolima, y yo he dicho que cómo sería el susto de mi padre que cruzó el Tolima, cruzó el Huila, cruzó el Caquetá, cruzó el Putumayo, y llegó allá al río Putumayo, en un caserío llamado Leguízamo, un bello pueblo que se llama Leguízamo, y preguntó, ¿qué queda al otro lado del río? Y dijeron, el Perú. Dijo, bueno, peruano no, ahí se quedó. Mi abuelo salió huyendo de Cundá, Tolima, igual, fue a parar a los acerríos del río Caucayá, ¿cierto? Luego mi madre, sí, que para mí es mi héroe, sí, yo llevo orgullosamente el apellido de mi madre. Mi papá se hizo el pendejo el día que me fueron a registrar. Huyendo a la Sí. violencia. ¿Quién? Ellos sí, se fueron huyéndole a la violencia del 50, a la violencia del 50. Porque es que me viene a la cabeza, Griselio, que en Cunday había un sitio que se llamaba Los Peligros, que era donde practicaban el corte de franela y arrojaban a liberales por Mire, montones. es que tenemos una dificultad enorme hoy en día, porque en las asignaturas de la educación básica y media no dan ya historia ni geografía como nos daban a nosotros. Entonces hay que explicarle a la gente primero que ustedes salieron huyendo de la violencia política liberal conservadora del siglo pasado, de los años 50, y que ustedes estaban en el Tolima y terminaron en la Amazonía, en la frontera con el Perú. Bueno, y de ahí mi madre se trasladó a Solano, donde me crié, ¿cierto? Y realmente hicimos una cosa muy especial. Yo era un chico especial. Yo tenía estas opciones: ser aserrador cortando madera, arriero cargándola. Uy, una profesión que hoy es terrible, pero que en ese tiempo era profesión. Cazador matando tigres o babillas para quitarles la piel, ¿sí? O podía ser albañil como mi padrastro que le decían el mocho flor, ¿sí? A nosotros nos dicen los mochitos allá. No le faltaban sino 4 dedos, ¿no? 4 deditos le faltaban al mocho. Era un gran albañil. Todavía están las gradas del río que él hizo, y las que han hecho los nuevos ya se acabaron, ¿sí? Entonces, no me gustó nada de eso. A mí me gustaba leer. Me leí 10 veces la Biblia. Me gané un concurso de Biblia en quinto de primaria, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jorgito? Dijo mi mamá, pues mi mamá a estudiar. Entonces me mandó al internado a Leguízamo. Fui 4 años interno. Fuimos 15 muchachos al internado. Y el único que se aguantó hasta el cuarto de bachillerato fui yo, en ese tiempo, cuarto bachillerato. Podía ser suboficial de la Armada, pero a mí no me gustó la milicia, la guerra no me gustó, ¿cierto? Entonces le dije, no mamá, yo quiero terminar, me mandó a Florencia. Viví donde mi tía Mélida, en el barrio La Libertad, en una invasión, 2 años. Comíamos todos los días perico de sangre. Le dicen claros en algunos lados del país. Todos los días, eso no, porque el marido de mi tía, el esposo de mi tía, era el que mataba las vacas, entonces llevaba, y que eso es hasta, a mí me encanta, sí, rico, me sigue gustando, rico. ¿Cierto? Y terminé la normal. En la normal ya empezó la vaina de la política, de la década del 70, todos esos procesos, y nosotros decíamos, este país está muy mal, esto hay que cambiarlo. Sí, nos metimos a la política. Me fui de director de escuela a Solano Caquetá. Mi primer año de trabajo, mi trabajo fue con tarjeta de identidad, ¿sí? Y fui director 1 año y me vine luego trasladado a Florencia. Y de una vez me metí a estudiar mi licenciatura en Ciencias Sociales.
hice mi licenciatura. En la política, en el sindicato. En el sindicato yo hice, además de ser presidente del sindicato, la Asociación de Institutores del Caquetá, fundé una asociación de vivienda, APROVIDEC, ¿sí? APROVIDEC es una asociación que tenía en ese momento, ya no lo tiene, volqueta, bloquetera, cantera, planta, prefabricado. Hicimos un barrio de 380 casas y compramos En Florencia, Caquetá. En Florencia, Caquetá. Hicimos una urbanización de estrato 4, clima templadito, más al norte de la ciudad, la cordillera, que ahí está. Y hice dos cosas muy importantes. Hay dos instituciones de salud, una que se llama FAMAC, el Fondo Asistencial del Magisterio Caqueteño, y UNIMAP, la Unión Médico Asistencial del Putumayo, que son empresas de los dos sindicatos que contratan la salud de los maestros. Por eso la salud allá es mejor que en el resto del país. No es buena porque es que la plata que le dan para cubrir la salud no alcanza. Ese es un tema que yo voy a discutir después, porque el gobierno se coge la plata de la salud de los maestros para pagar cesantía y para pagar pensiones. Esa es una de las crisis de la salud de los maestros que el gobierno tendrá que respondernos y que le vamos a reclamar al gobierno muy pronto. Bueno, ¿sí? pero ese es otro tema, porque ahorita podemos inclusive discutir el tema de la ley 100, que ya cumplió su papel y los acontecimientos están por encima de esa ley 100. Pero nosotros tenemos régimen especial. Ustedes tienen un régimen especial. Ley 91. Sí, que no debería ser, porque la salud debe ser pareja. ¿Sabe dónde uno es igual a los demás ciudadanos? En el espacio público, en la educación y en la salud. Es decir, la segregación se comienza a producir es por esos Bueno, tres elementos. Yo quiero discernir de Se pide la palabra. Pero yo pienso que si alguien debería tener régimen especial siempre han sido los profesores. Gracias a ellos es que nos formamos los buenos seres humanos. Bueno, los profesores deberían de tener mejores sueldos. Bueno, sí. Bueno, y continuando, entonces yo fui presidente del sindicato, me lancé al Consejo de Florencia en el 82 y perdí por 3 votos. Yo me emberraqué con los maestros y me vine para el Congreso de FECODE a Bucaramanga, hermano. Y armamos una gran coalición de movimientos regionales, en ese tiempo eran los movimientos regionales, y yo estuve en el movimiento firme en ese tiempo, ¿no? Y me eligieron en el comité ejecutivo de FECODE, me vine para Bogotá. ¿Pero Firmes era del M19? ¿O tenía simpatías? No, había gente simpatizante. Bueno, ahí había, es decir, casi todo el combo de los amigos de nosotros se fueron para el M19. Rodrigo Pérez, Gerardo Perilla, el que cuidaba a Bateman, se me fue el nombre ahorita, era un campesino de por allá de Remolino de Aricuntí sobre el río Orteguaza, ¿sí? Entonces, tipo que le pegaba así a un pajarito en la cabeza un tiro, mano, una vaina espectacular, un tipo como guerrero. Bueno, entonces me vine para Bogotá, hice mi carrera de abogado y seguimos en la política. Estuvimos en la Alianza Democrática M19, se acabó, y con un grupo de maestros, trabajadores, sindicalistas, creamos Educación, Trabajo y Cambio Social, ¿sí? Y allí, en ese proceso, elegimos un senador, otra vez, duré 12 años de segundo renglón de un senador, del senador Duzán, y luego entonces yo, la última vez sacamos 104.000 votos, le dije, oiga, Jaimito, hermano mío, vamos por 2 senadores. Dijo que no, entonces yo, con un combo de compañeros, lancé mi nombre en la lista del Polo y salí senador con 26.000 votos. A la siguiente saqué 41.800. Bueno, vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Durante los últimos 6 años, y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Ahora nadie se vará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos.
Congreso. Aquí vive la democracia. Después de estos mensajes institucionales, seguimos con la interesantísima conversación y charla con el senador Guevara, el senador de los profesores. Bueno, senador Guevara, ¿por qué no nos relata qué ha hecho usted en el Congreso de la República? Bueno, muy bien. Bueno, pero antes, un pedacito para decir, bueno, aquí en Bogotá, ya en el Senado, pues de todas maneras tengo una familia, tengo 4 hijos. Oiga, mi esposa es de Antioquia, de Urabá, Adriana Restrepo. Entonces me preguntan, bueno, ¿y usted cómo hizo para venirse de por allá de la selva hasta el otro lado? Bueno, no sé, pero ahí estamos, ¿sí? Hoy creo que hemos hecho una labor muy importante. Lo primero, en el año 2008 un maestro se ganaba 870.000 pesos. Hice debates de control político, no le reconocían sus estudios y finalmente llegamos a un acuerdo y se le decretó 3 aumentos de salario del 8% para los maestros del 1278, 2008, 2009 y 2010. Del 2010 le deben 1278, ¿qué es? ¿Ah? 1278. El 1278 es el grupo de maestros nuevos, hoy son 140.000 maestros. Esos son los maestros nuevos que tienen nueva norma. Los antiguos tienen el 2277. Ese grupo de maestros tuvieron una nivelación. El magisterio ha Bueno, tenido pero 3. esos números son leyes de la República, ¿o qué? No, esos son acciones de control político que la ministra concreta en compromisos. Yo tengo el compromiso que dice senador Guevara, vicepresidente del Senado, 2009-2010, habrá los 3, 8. Eso es parecido a un pacto colectivo, Sí, un bueno. laudo arbitral, que tiene carácter de ley. No, eso es más una acción política que incide eso es como, esa se llama la eficacia de los debates de control político, como los debates políticos de algunos que terminan en meter a la cárcel a los corruptos. O sea, senador, que no estamos hablando de esos derechos que tenían los educadores de tener 2 pensiones, 3 pensiones. Ese es otro cuento. Ah, ese es bueno, otro cuento. eso Acá es totalmente una acción. diferente. Y creamos un grado del escalafón que es el 2AE, que le reconoció a los maestros la especialización. ¿Sí? Luego FECODE gana 2 AM maestría y les pagan el 15% y 2 AD doctorado y les pagan el 30%. ¿Cierto? Hay una cosa que todavía existe, es el arrume de útiles que le pedían a los papás. Pobrecitos los papás en enero, eso es una tragedia. Entonces yo hice una ley para controlarlos. Los periodistas le pusieron la ley de útiles e inútiles. No pueden entregarle a los colegios los útiles, los papás. 10 tacos de plastilina pedían. No, ahora, plastilina, el día que necesita la plastilina, llevan su taquito, punto. Así, ¿cierto? ¿Usted es el autor de esa ley? Yo soy el autor de esa ley. Hicimos una cosa muy importante. La bancada del sur. Con la bancada del sur nos reunimos los parlamentarios de Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle, Cauca y Huila. Hicimos unas obras magníficas. Esa pavimentación, terminamos la pavimentación de la vía Huila-Paletará hacia el Cauca. Las obras más importantes de desarrollo vial del Caquetá y del Putumayo, ¿cierto? Se hicieron en los aeropuertos. Una cosa, porque apretamos al gobierno nacional en el plan de desarrollo y le dijimos, ¿cómo así que usted le da todo al Valle? Era presidenta Ilia Francisca Toro. ¿Cómo que usted le da todo al Valle, le da todo a Antioquia y a la bancada costeña? Armamos la bancada y ganamos en ese punto. Bueno, una ley de homenaje a Ramiriquí muy importante que le otorgó al municipio 5.000 millones para el hospital, 2.000 millones, ¿cierto? Y estaba en obra... ¿Por qué Ramiriquí? Ramiriquí es un pueblito de Boyacá, Boyacá, sí, hermoso, Boyacá. del general Sí. Márquez, sí, el homenaje del Perfecto. general Márquez. Un pueblito hermoso donde me crié que se llama Solano Caquetá, no tenía luz. Cuando yo llegué ya estaba el proyecto, pero ayudamos a que se desarrollara el proyecto y le ha llegado la interconexión a ese pueblo. Como hubo un lío porque no dejaron hacer la interconexión los ilegales, ¿cierto? Entonces le llevamos unas plantas en una acción con el IPSE y a los caseríos se les llevó plantas diésel, lo mismo en San Vicente. Se hicieron unas gestiones Eso está muy bien, importantes. senador, pero el tiempo en televisión es corto. Todos los candidatos presidenciales están planteando un enfoque y una prioridad, la educación en Colombia. Bueno. Y lo otro que ya habló de estos pueblos alejados de Colombia que no tienen nada, el tema de las energías alternativas. O Muy sea, todo el tema que tiene que ver Hoy- con el cambio climático. ¿Qué va a hacer usted en el Congreso en el próximo periodo? ¿Va a respaldar al gobierno en qué iniciativas específicamente? Mire, en este momento estamos haciendo un proyecto para 3 municipios del departamento con regalías, una gestión con la gobernación del Caquetá. 40 escuelas tendrán energía fotovoltaica de solar. Ese va a ser una cosa. Energía solar. Es solar, fotovoltaica, claro, solar, pero además vías terciarias. Pero lo principal, ¿a qué me voy a dedicar fundamentalmente?
a ganar un nuevo sistema general de participaciones. Ese es el rubro del presupuesto que financia la educación, la salud y el saneamiento básico. Si hay harto recurso ahí, porque el gobierno de Andrés Pastrana, ¿sí?, y el actual presidente ministro nos quitaron hoy 73 billones de pesos de los recursos de educación, entonces nosotros los vamos a recuperar al lado de FECODE. Andrés Pastrana. Andrés Pastrana, el acto legislativo 1 del 2001. Entonces nosotros hoy vamos a recuperar esos recursos al lado de los maestros, al lado de las comunidades de salud, hospitales, ¿sí? Ya hay un frente con concejales, diputados, hospitales, todo, porque el sistema financia educación, salud y saneamiento básico. Como siempre hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacer, Griserio, y se la voy a hacer al senador. ¿No ha pensado usted que se ha perdido conducta, ética y de decencia, de urbanismo en los jóvenes estudiantes? ¿No ha pensado usted en implantar de nuevo la norma de Carreño? No, yo creo que hay que replantear el pensum educativo, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que darle fuerza, énfasis a las ciencias naturales, a las ciencias, a las matemáticas, etcétera, pero la actitud de los ciudadanos, formar ciudadanos, necesitamos ciudadanos, ¿sí? La gente que entre, que camine en el Transmilenio o en la vía por la derecha, eso parece bobo, pero el trancón del Transmilenio, eso lo hacemos con educación, formando a la gente, ¿sí? La gente que respete, ¿sí? Pero hay que ser un país productivo, ¿no? Un país productivo que genere empleo. Porque es que, con base en eso era que lo decía, porque Antanas Locus logró educar un poco a Bogotá. Con la cultura ciudadana. La educación hace al país más productivo. Necesitamos, sí, reorientar en las carreras que hoy existen en el país. Sí, bueno, los abogados, importante abogados, pero necesitamos más técnicos en el país, ¿cierto? Pero necesitamos apoyar el campo. Yo creo que esa es una necesidad hoy vital, las vías terciarias. Los recursos del posconflicto, vamos a apoyar la paz. Nos la jugamos por la paz. En nuestro partido Alianza Verde nos la jugamos por la paz y vamos a hacerle a ese proceso y le seguiremos acompañando. Pero en el posconflicto los recursos tienen que ir fundamentalmente a víctimas y al campo. Si no hay vías terciarias, muertos porque... A ver, senador, Bueno, vamos a ir a otro... No, pero senador, ya se nos está agotando el tiempo. ¿Qué mensaje contundente de esperanza y de orgullo le lanza usted a los profesores de Colombia? Los profesores hemos ido mejorando nuestra situación laboral. Hay que mejorarla más. Hay que hacer nivelaciones salariales, nuevas nivelaciones. Hoy tenemos una nivelación que ganamos en este gobierno, que va hasta el 2021. Hay que continuar con la nivelación para mejorar el salario. Hay que mejorar la última bonificación que ganaron los maestros, la bonificación pedagógica, va a quedar en el 15, hay que subirla, pero hay que reconocerle intereses de las cesantías a los maestros como le hacen a todos los trabajadores, el 12%, hay que crear la compatibilidad entre la pensión y el salario de los maestros nuevos del 12,78. Senador, muchas gracias por haber estado en Me Pido la Palabra, espero que usted retorne al Senado de la República. Muy amable, me pido la palabra, espero encontrarnos nuevamente de manera más permanente y invitar a los maestros a decirles que hay que hacer acción política. Necesitamos una bancada del magisterio, muchos maestros, no solo en el Senado, sino en la Cámara de Representantes. Los invito a que hagamos acción por la educación. La educación es la clave, es nuestra consigna. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes en Me Pido la Palabra. Durante los últimos 6 años, y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Ahora nadie se llevará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Una vez más con ustedes, vamos, Griserio, rápidamente a hablar con Julián. Julián Espinosa,
es un hombre graduado en educación física, profesor de la Universidad Pedagógica. ¿Por qué no lo dejamos a Julián que nos cuente quién es él? Porque ve que ha estado en el SENA, tiene muchos cargos, pero ahorita tiene una aspiración para llegar al Congreso de la República. Sí, claro que sí, Griserio, Iván, muchísimas gracias por la invitación. Yo pues soy un hombre bogotano, licenciado en Educación Física, también estudié Derecho. ¿Es abogado? También soy abogado, sí, tengo una maestría en Ciencia Política, he sido profesor en muchos años, yo soy un hombre de la Universidad Pública, de la educación, hijo de profesores, de profesores del magisterio, mi mamá 25 años en el magisterio, coordinadora docente, y bueno, un hombre muy interesado por el desarrollo de la educación en Colombia. Y ha tenido unos puestos en el SENA, cuéntenos, esa parte nos interesa, Sí, que la gente lo conozca. Yo fui coordinador nacional de bienestar en el SENA, fui subdirector de un centro de formación y fui director regional. Eso nos permitió acercarnos mucho a lo que es la educación para el trabajo, que es un tema supremamente importante y que creemos que tiene que estar directamente relacionado en los procesos formativos. ¿Cómo quiere usted que lo recuerden los bogotanos? Yo quiero que los bogotanos me recuerden como un joven emprendedor en favor de la educación. Va a trabajar por la educación. Vamos a trabajar muchísimo por la educación, es nuestra consigna, vamos a trabajar por el presupuesto de la educación pública para suplir esa falta de presupuesto que tiene hoy la educación, que es casi de 1 billón de ¿Usted pesos. está de acuerdo de que haya jornada única escolar y que la educación pública sea gratuita y de alta calidad? Yo estoy de acuerdo con la jornada única, pero sí hay profesionalización del salario docente, porque es que el Ministerio de Educación quiere jornada única, pero que a los profes se le pague exactamente lo mismo, y un profesor tiene un salario técnico, entonces necesitamos un salario acorde a la jornada nueva que se le quiere implantar a eso, pero por supuesto, el magisterio necesita tener jornada única, que es una deuda histórica que tenemos con la educación. Una cosa que con la que yo insistí con el senador Guevara, y es, a mí se me hace que se perdió el urbanismo totalmente en el país. ¿Estaría usted de acuerdo en que volvieran a imponer la norma de Carreño? Pues yo creo que lo que, más allá de la norma de Carreño, lo que necesitamos es meternos mucho en el tema de la cultura ciudadana, ¿sí? La norma de Carreño es una norma estricta en unos sentidos, pero la cultura ciudadana va un poco más allá. Va un poco más a, no solo a cumplir la norma, sino a comprender que nosotros como seres colectivos, como seres sociales, tenemos que respetar al otro. Entonces nosotros somos muy de la cultura ciudadana y a eso trabajamos ¿Y mucho en la no es Alianza lo Verde. mismo? Yo pienso que no, yo pienso que sí trae muchas de las acciones puntuales que trae la norma de Carreño, pero que la cultura ciudadana va más a la introspección real de querer hacer las cosas porque creo en la sociedad y creo como un ser colectivo. Se defiende el muchacho, ¿no? Sí, no, es bueno, pero es que como eliminaron del pensum académico la cívica, la historia. Pero ya Entonces, vuelve la historia. ya son los estudiantes que realmente están metidos y todo lo buscan es por internet. No, y no solo la historia volvió ahorita, Sí. pero eliminaron la educación física. Yo soy educador físico. La educación y la física. educación física estaba eliminada por obligación de la primaria. O sea, es decir, las instituciones educativas no tenían la obligatoriedad de meter educación física. Entonces nosotros los profesores de educación física terminamos suplidos por cualquier otro De razón profesional. terminó usted derecho, porque no tenía oficio. Porque necesitaba conseguir empleo. Entonces estaba en el tema. Pero se equivocó, hubiera escogido otra carrera diferente al derecho. Sí, esa es otra vaina. Pero no, vamos a trabajar mucho también por esas materias que hoy no están en el pensum académico y que forman seres integrales. ¿Sí? Que forman seres en una integralidad que no solo forman las materias técnicas. Nosotros vamos a trabajar por seres integrales, que ese es el futuro de la educación y es gente que va a trabajar con cultura ciudadana. Bueno, muchas gracias por haber estado en Me Pido la Palabra. Griserio, creo que ha sido un buen programa. Gracias Iván, gracias Griserio por invitarnos y muchísimas gracias a toda la audiencia que tiene la capacidad de pensarse todos estos escenarios políticos. Gracias por haber estado con nosotros en Me Pido la Palabra. Estaremos con ustedes en una nueva emisión próximamente. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.